El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios, penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios. Todas las tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario, que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario, entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, letras, letras, la noche, letras, noche de letras. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, según el momento en que nos estés escuchando. Esto es Noche de Letras 2.0. Y hoy es un programa especial por muchos motivos. Vamos a arrancar con lo que se escuchó. A lo mejor para muchos pibes que tengan 20 años o quizás menos, que hay muchos y que me llama mucho la atención que en ese rango etario nos escuchen mucho en Centroamérica, básicamente. Cosa que me pone muy alegre, porque quiere decir que hay un semillero que está funcionando, que está empezando a germinar, y eso es interesante. Y a lo mejor para otros que andan alrededor de los 30 y que no tuvieron la suerte de poder escuchar a los Parra. Esta era la voz de Nicanor Parra. Para muchos el malo de la familia, ¿no? El antipoeta, si es que vamos a agarrar estos sellos estúpidos que se le fue poniendo a la gente. El mismo sello que le ponían quizás no, el mismo sello que le ponían a un gran poeta español, Leopoldo María Panero. Siempre es fácil decir que la gente cuando dice verdades a destajo está loca o no tiene filtros. Bueno, Parra es uno de los locos lindos, si quieren decirle locos, pero es un tipo que fue candidateado varias veces al Nobel de Literatura, y obviamente con esa lengua y esas letras viscerales difícilmente a lo mejor lo agarrara o se lo diesen. No estaba bien visto, quizás, al momento de recibir algún premio, pero uno nunca sabe, ¿no? Porque, Neruda era un tipo muy presentable, que al momento de recibir un premio podía hacer grandes destajos. Pero bueno, no importa, estas son otras cosas. La voz que escucharon era la de Nicanor Parra. Hoy cumple 102 años. Un saludo enorme a las letras de Nicanor. Y la realidad es que lo mejor que podemos hacer
es empezar a honrar las letras y empezar a buscar sus textos. Como puedan, como puedan. Cuando se puede comprar, se compra. Cuando no se puede comprar, se busca. Y cuando alguien tiene, se pide. Porque la idea es que estemos cada vez más cultos, si se quiere, y ese es el término. Que estemos cada vez más formados para algunos o deformados para otros. Que leamos. Esta es la idea. Porque cuanto más leemos, cuanto más conocemos, más herramientas tenemos para un montón de cosas. Y acá en el piso hoy tenemos a un invitado que para muchos de los que estamos en esta parte sur del continente, en la Argentina básicamente, cuando hable seguramente lo van a identificar porque es una voz muy particular. Yo voy a hacer una presentación a grandes rasgos diciendo quién es él antes de decir su nombre. ¿Puedo colar una frase en el medio? Pero claro que sí, es un placer. Digamos que disfrutar a Nicanor Parra es como descifrar signos sin ser sabio y consecuente, hablando de su hermana. Uy, no qué de la tuya, lindo. No, claro, sino sino la de Nicanor. Claro. Uy, qué lindo eso, me encantó. Pero está muy bien, creo. La voz que están escuchando acá es la de Jorge Dorio Genta. Jorge Dorio Genta, sí, es una especie de silencia de la que prescindí mucho tiempo, yo que nací allá lejos, a finales de los 50, y tengo, me llamo Dorio por el lado de papá, soy descendiente de ferroviarios, inmigrantes tercera generación, pero por el lado de madre llevamos como 6 generaciones en la patria. Ocurre que a la anterior generación de mamá le apareció un tipo llamado Jordán Bruno Genta. Fue un filósofo y profesor de filosofía de las Fuerzas Armadas que dieron el golpe de la miserable y sangrienta dictadura del 76, pero además tenía la mejor colección de griego que había en América del Sur. No pude heredar ni la biblioteca y afortunadamente nada de las ideas, pero me pesaba, he sido un militante de todas las causas perdidas desde temprano, y en algún momento, para diferenciarme de mi padre, que es actor, es profesor de teatro hace 50 años, es un señor de 80 años que seduce jovencitas por ahí por la calle, firmaba como Jorge Dorio G. Es una costumbre más centroamericana que otra cosa. Puedo cargar con el Genta encima sin problemas ahora. Jorge Dorio, para algunos de los que peinamos canas, tiene un montón de significaciones. Digo, no es simplemente lo que muchos pueden llegar a conocer en los últimos años, que a lo mejor te pueden llegar a vincular con, básicamente, los últimos 2 años, con 678. 3 o 4, 6, 6, Pero 6, 7, digo, 8. En realidad, Jorge tiene una trayectoria que va mucho más allá y es un provocador que nos hizo crecer desde un montón de lugares. A ver, rumbiame si estoy mal. Digo, ¿la revista Periscopio? Periscopio, éramos tan jóvenes, fue mi primer trabajo como director, en realidad tenía 19 años. Bien. Después de eso... La revista Babel. Bueno, claro, yo tuve la fortuna de cierta precocidad en el ejercicio del periodismo, lo cual hace que uno descrea tempranamente de las pavadas que rodean a la profesión. A ver, empecé a hacer periodismo desde muy joven, hice Periscopio, poco después empecé a colaborar gracias a un currículum fraguado en Status, que era una revista que estaba destinada a ejecutivos y la leían los taxistas para saber, por ejemplo, como en el programa precedente, qué cócteles pedir y de qué manera se hacían, y nadie entendía una... Mira, ¿sabes que había un sommelier llamado Derek Foster, un irlandés borracho, que una vez se enfermó, se resfrió? Yo insisto, tenía 19, 20 años, y me dijo: Dorio, esto es muy fácil, hay que simular que uno sabe. Y di un curso de sommelier, gracias a Status. Salté en paracaídas en Ushuaia, hice esas pavadas. Y después de eso caí a Radio Belgrano. El primer año que hice radio con Martín Caparrós, 1984, ganamos el premio mundial al mejor programa de habla hispana del mundo. Así es, descubrí que cualquier otro premio era la misma patraña. Algo de tramposo había y me encantó, me enamoré de la radio para siempre. Pero al año siguiente, Julia Constenla, que había sido jefa de redacción con redactores como, te nombro, Juan Gelman, Julio Cortázar, Rodolfo Walsh, en fin, los que quieras, la nombraron interventora de Radio Belgrano y me nombró en un arranque de locura. Ella, una mujer de profunda regambre radical y amiga del presidente Alfonsín, me nombró gerente general de producción y jefe del servicio informativo. Yo tenía 26 años, ya era peronista, ya adoraba la radio, me dejó hacer lo que quise,
fueron de los años más felices de mi vida, no en la radio nunca más. Terminé renunciando por una mancada, me había ido a Chile, grabé un reportaje imposible con la resistencia. Tuve una provincia mundial, el Frente Manuel Rodríguez me dio su primer comunicado público. Y bueno, me pidieron que no lo sacara al aire porque esto no convenía en las relaciones bilaterales. Acepté, hice una torta de música, llegué a casa y a las 3 de la mañana volví a la radio, lo puse en el aire y redacté mi renuncia. Al año siguiente volví y todo esto. Ahora, Jorge, justamente en estas pinceladas que nos va contando de su vida, aparte, nos fue formando a muchos a lo largo de estos años. Y no es que tenga muchos años más que yo, Jorge, sino que a lo mejor tanto él como algunos otros también forman parte de la responsabilidad, y esto acá te tiro un poco de mi muerto a vos, digo, de que también haya entrado en el periodismo con proyectos como, por ejemplo, Monitor Argentino, que apareció en la televisión como un proyecto totalmente distinto, sí, que proponía una visualización complicada, ¿no? Sí, complicada. Yo digo, era esencialmente divertido para Martín Caparrós y para mí, ¿no? No, pero también para el público, ¿eh? Y yo era chico. Para algún público. Hubo gente que se ofendió. Hicimos algunas travesuras, además de pensar la televisión, igual que habíamos pensado la radio en una especie de uso, de exprimir el uso del medio tal como se nos ocurriera. Yo ya te digo, el primer año que hice radio me gané un premio mundial, estaba agrandado como galleta en el agua. Haciendo televisión yo había empezado con Badía, a quien le debo tantas cosas en mi vida, haciendo Badía y compañía. Y con el Monitor hicimos lo que se nos cantaba, gracias a la Fundación Plural y a Daniel Divinsky, que fue nuestro padrino constante. El asunto es que una vez inventamos un escritor que no había existido nunca. Esa historia quería que me contaras. Se llamaba José Máximo Balbastro. El tipo había nacido a finales del siglo XIX. Había sido todo lo que no se podía hacer en cada momento. Por ejemplo, había sido comunista durante el peronismo, había sido peronista en el posperonismo, había sido homosexual y lo había confesado. Terminó escribiendo en La Nación, pero se murió un 1 de julio del 74, el mismo día que Perón, de modo que nadie le dio bola a su muerte. Hicimos una placa de bronce, hicimos toda la cosa. Por supuesto, manipulamos testimonios porque la idea del programa era mostrar cómo se manipulaba la información en televisión. Por ejemplo, le preguntamos a Freddy Storani sobre cualquier filósofo de época que correspondiese y cambiamos el comienzo de la frase. O bien lo teníamos como cómplice al Flaco Spinetta para hablar de quién había inspirado sus obras. Cualquier cosa. Escribimos poemas de su época marxista, los escribimos nosotros. Y bueno, el asunto es que... Hicieron algo que después la televisión argentina lo fue retomando, como por ejemplo con los especiales de Tato y mucho más adelante con los de Dolina. Sí, digo, ¿no? Sí, un concepto similar. Claro, en realidad lo nuestro no estuvo planteado al comienzo como un juego, a tal punto que al domingo siguiente iniciamos el programa diciendo la mayor revelación que hay que hacer sobre Balbastro es que nunca existió. En el medio, el secretario de Cultura de la Nación nos había ofrecido un subsidio para investigar a Balbastro, no nos saludó nunca más. Bueno, fue un verdadero escándalo. Carlitos Uranovsky, que es un gran amigo, un querido amigo, se ofendió mucho y sacó una nota en Clarín llamada El Monitrucho, por la forma en que habíamos estafado a la gente. Y lo que es peor, ¿sabes que hicimos una encuesta en la calle, cerca de 200 personas encuestadas, que recordaban haber estudiado Balbastro en la escuela y que decían que no habían estudiado su parte política? Bueno, digo, la patria toda. Y eso nos gustó mucho. Pero además era un buen programa el Monitor. Ese tipo de cosas son las que nos ayudan a darnos cuenta que, primero, que se le puede entrar a la literatura desde un montón de lugares. Que la verdad o la realidad no es única. Que hay un montón de aristas para verla y entenderla. Que según donde estemos parados vamos a entender lo que está pasando y ni siquiera vamos a poder ver la realidad en su totalidad. Es decir, cuando estamos parados delante de un aspecto de la realidad, nos falta ver seguramente todo el resto de las caras, que van a cambiar el objeto todo, que es la realidad. Lo que más detesto es que en los años pasados en 678 le hayan hecho creer a alguna persona que el discurso que circulaba por allí era de un dogmatismo estalinista, para decirlo de algún modo. Recuerdo un comentario de Vladimir Nabokov que dice, una vez hubo un chico vestido con unas ropas de oveja que llegó gritando, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo.
y el lobo no venía. En realidad ese es el comienzo de la literatura. No importa que al pibe después se lo haya porfado el lobo cuando efectivamente llegó, ya ese es un cuento moral, pero ese grito, de ahí viene el lobo que estaba solo en la imaginación del chico, es el comienzo de la literatura, esa creación de un mundo paralelo que puede tener un lazo con la realidad, pero que no es la realidad. Y yo creo que hay gran parte de eso en la política también. Yo sinceramente sabía las consecuencias que iba a tener este estado de, vecino a la indigencia, coqueteando con ella, que me toca ahora, después de haber trabajado durante 40 años sin mayores problemas. Sabía perfectamente que iba a ser la consecuencia de una cosa como 678. Pero creo que lo interesante era aquello que alguna vez también hacía Nabokov en sus cursos en la Cornell University, ¿no? Revelar los resortes, los pequeños resortes del discurso que transforman un texto en una basofia o en una cosa genial. Bueno, pero es que en realidad eso, si uno empieza a ver tu recorrido, tus recorridos en los medios en los últimos tiempos, uno puede ver ese tipo de cosas, ese tipo de aristas tuyas. Digo, tuviste también un paso por Gran Hermano. Como panelista del debate de Gran Hermano. Exactamente, sí. y en realidad esto también muestra algo similar u otra manera de encarar dentro de la misma idea, diría ¿Sabes yo. Que hay una parábola muy curiosa? Cuando hacíamos Babel, revista de libros con Martín, un producto del que estoy muy orgulloso, por que cierto, era muy bueno. Estaba muy bien hecha. Y sabes que hay una cosa que nadie resolvió. Hacíamos al final una trivia con Daniel Samuilovich, que a su vez generaba estas carreras de mente y qué sé yo. Una pregunta que nadie respondió, que era cuál era el nombre de pila de Gulliver en los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Lo puedes arrojar los oyentes y le regalo mi reloj, que no vale mucho el que lo acierte. Era fácil igual. Pero digo, fíjate que allí, por ejemplo, teníamos un espacio que se llamaba La Esfinge, que eran 69 preguntas tomadas del test Proust. El test Proust es una especie de batería en la cual uno responde cuál es su divisa favorita, su victoria, bla, 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 bla. Y allí estaban tipos que iban desde Girri hasta el Turco Asís. Ahora bien, bastó que el querido Charlie Felling hiciera una nota diciendo lo que él pensaba, y nosotros también, sobre una novela de Soriano, y se armó un escándalo fatal. No nos gustaba Sábato, a ninguno de nosotros, no nos gustaba Soriano. Bueno, se pagó con la publicidad de todas las editoriales que desaparecieron de Babel. Pero bueno, el asunto es que, nos pasó algo parecido en Página 12, algún modo. Fuimos fundadores de Página 12. Y alguna vez escribimos un par de notas. Yo hice una especie de exaltación de Karl Kraus, un anarquista que andaba por Viena al mismo tiempo que Hitler y que Freud y que tantos otros. Y además hicimos una nota sobre las crónicas periodísticas de García Márquez, que son, García Márquez es admirable lo que dice, las crónicas son una basura. Hicimos una nota que se llamaba Aracataca contraataca, que solo al perro Berbisky le dio gracia. Nos echaron al día siguiente, con indemnización y todo. Y el asunto ¿Hay intocables? Sí, claro, pero hay un montón de intocables y no se llaman Elliot Ness, compañero. Sí, en aquel momento Sábato era intocable. Nadie puede decir, me parece maravilloso su entrega a las causas de los derechos humanos y todo lo demás. Para mí es ilegible, es una persona impresentable en términos de su obra, ni que hablar de Soriano. Y esto no tiene que ver con lo popular, para no decir lo populista. Del mismo modo que en Babel se nos acusaba de elitistas, cuando yo empiezo a trabajar en Gran Hermano, exalumnos míos de la facultad me decían, pero ¿cómo, profesor, usted se degrada de ese modo? Pregunta, ¿qué pensarían ustedes si viniese Eliseo Verón a Gran Hermano? La respuesta de todos, Eliseo jamás va a ir. Lo llamé al día siguiente y estuvo Eliseo Verón en Gran Hermano. Esta tilinguería de no poder mancharte las manos con la masividad. El periodismo tiene una cosa maravillosa, y es la que cualquiera sea el género que abordes, puedes hacerlo igual que todo en la vida, mal o bien. Exactamente. ¿Sabes que cuando venía para acá me ponía a pensar en... dentro de las cosas que también hizo Jorge, nos acompañó a la cama a muchas generaciones, porque junto con Dolina, durante muchos años, lo escuchábamos en la cama a partir de las 12, entre las 12 y las 2 de la mañana, y obviamente alguno de nosotros a veces nos vencía el sueño y nos quedábamos dormidos con las voces de ellos. A nosotros también, incluso estando al aire, te digo. Es verdad. Es verdad. Pero bueno, ya alguna vez también hablaremos también de esas etapas, y te vamos a invitar varias veces, me parece. Pero yo me ponía a pensar hoy y decía, hasta siguiendo un razonamiento en algún momento del negro Dolina, ¿no? Y decía que en realidad la vida, o todo lo que hacemos en la vida, él dice que todo es para ganar mujeres, ¿no? Pero yo diría que
parafraseándolo un poquito, todo lo que hacemos en la vida en realidad es desde que nacemos, al menos, nos agarra la mano la muerte y nos lleva de paseo por el mundo. Y vamos haciendo cosas como para olvidarnos que sabemos cuál es el fin. Sí, a ver. ¿Cuáles son las cosas que vas haciendo vos para justamente distraerte en este trayecto? En realidad no hay demasiadas recetas. La cosa está, el compañero Heidegger creo que lo había entendido muy bien. Hay gente que sabe que uno se va a morir. Esto es casi inevitable, inexorable, una cuestión de estadística, decía Borges, pero Palmón también. Y parte de esa gente que se desespera y trata de olvidarse de este asunto. Y entonces recurre a cosas como, el consumo, la publicidad, la televisión, mil cosas. Hay otra gente, él habla del hombre inauténtico, ¿no? En el sentido de esas personas. Y otra gente que sabe que se va a morir, que sabe que esto es inexorable. Y recuerdo aquí una frase de algún otro, más Marcial, que dice que un valiente se muere una sola vez y un cobarde se muere cientos de veces. Es la única ventaja de ser valiente en ese sentido. Nadie es valiente en el momento del peligro. He trabajado como corresponsal de guerra por algún berretín y cada vez que me ha pasado eso me preguntaba ¿qué mierda estoy haciendo acá? A mí que me interesa la literatura, y no las armas, pero bueno. Y creo que las dos únicas cosas que nos alejan un poco de la certeza de la muerte, de la inexorabilidad de eso, son el amor y la literatura, y son casi lo mismo. ¿Por qué escribís, Jorge? Para eso, creo que es ¿sabes qué? Es muy curioso porque yo no recuerdo haber decidido escribir, pero sí recuerdo que era lo único que me interesó desde muy pequeño, a tal punto me pareció algo natural, que a la hora de los bifes yo no decidí estudiar letras, por ejemplo. Y eso iba de suyo, era una especie de redundancia. En la vida estudié medicina, para fortuna de la humanidad no me gradué, avancé un rato largo y no me gradué. Después estudié matemáticas, que es algo muy parecido a la literatura. Y esto funciona en el sentido, uno descubre el sentido terapéutico de la literatura solo después de haber pasado por un par de angustias mortales y saber que se resolvieron gracias a la escritura. Pero, aún si no hubieran existido, uno debe tener un rincón sagrado estudiando ahí en la vida. Algo que sea imposible de contaminar. Quiero decir, en mi caso no es ni el periodismo, ni la militancia, es la poesía, es lo único que hago en serio en la vida. Y es lo más parecido a esas formas de trastorno, de drogadicción que es el amor, ¿no? ¿Querés buscar algo de tu libro que acaba de ser reeditado, La Mujer Pez? Hay algo que quiero contar con un orgullo que además no podrá ser desmentido, así que podría ser un invento, pero les juro que no. Yo he admirado mucho, gracias a Pablo Ananía conocí la lectura de Alberto Girri, de uno de los grandes, en serio. Tuve la fortuna de conocerlo, el maestro Girri, lo visité en su casa en la calle Viamonte un par de veces, y por supuesto la primera idea era hacer un reportaje, se lo hice, qué sé yo. Y después empezamos a hablar de poesía. Y Girri un día me dijo, ¿sabe Dorio, con esa especie de entonación particular que era entre canyengue, entre un tipo del abasto y un noble italiano? ¿Sabe Dorio? Dice, es una pena, usted quiere ser muchas cosas, usted quiere ser periodista, quiere ser marido, quiere ser padre, y es una cagada, porque sabe, usted podría ser poeta si se esforzara. Bien, uno recibe el cachetazo y le llevé La Mujer Pez en originales, y él tomó dos poemas, son los dos últimos poemas, y leyendo uno de ellos, que se llama Oraciones, el viejo dijo algo así, sonriéndose, hay algunas cosas que no están bien, pero sabe que de a ratos me dieron hasta ganitas de haberlo escrito. Dije, yo decía, ¿por qué no hay un fotógrafo, alguien que esté filmando esto? Girri era un tipo jodido para la lectura, un tipo maravilloso al que no daban ganas de dejar de escuchar nunca. Los poemas son dos, voy a leer uno que se llama Oraciones. ¿Qué tenían en mente los muchachos lamidos por la siesta? ¿Qué filtraban con risas y a la sombra de sus voces agudas? ¿Qué veían al decir cara y Dios? Los muchachos tenían al oír verle la cara, sumergidos en vapor de verano, al oír Dios, ¿tenían algo en mente? Hacían, supongamos, de aire o lo que hubiera corriendo en sus cabezas, estampitas con cuerpos de mujer, desmelenadas potras colgando de una cruz, bikinis en fucsia o amarillo anudadas en cálices dorados, togas púrpuras, pezones, ojos alzados húmedos al cielo y guiños, heridas junto a vulvas. Es decir, entreveraban la frase los muchachos,
diluían la frase así desnuda con lo que ellos oían en la frase. Y en otro tiempo, luego, cuando hacían, cosa probable con rituales y movimientos estilo tics tan semejantes, adentro de mujeres los muchachos, su danza de muchachos, al hacerlo, veían una cara, de Dios veían algo, era de Dios el rostro que miraban. Temerosos de Dios oscurecían los ojos, la memoria, otros temores entreveraban los hilos de sus mentes. Y alguna vez, en ese entonces o en cualquiera, pensarían errando en una siesta por sus mentes, los muchachos de entonces mirarían su andar confuso entre las frases. Cerrarían los ojos como presas, ahogados se sabrían tan presa de la voz, o ajenos, como las parturientas o los gatos, fuera de cualquier derredor. Se dormirían los muchachos, se hundirían en sueños sin palabras. Qué lindo. Es un poema que todavía me gusta, hace años que fue escrito. ¿Cuándo lo escribiste? Es curioso porque yo lo escribí allá por el 93 y se perdió el original en una mudanza. Y este poema lo pude reconstruir, y el que sigue lo reconstruí casi, yo no recuerdo mucho mis poemas. Haciendo una mudanza en tu cabeza. No, haciendo una mudanza, sí, en mi cabeza hay, más que mudanzas, hay, digamos, desalojos. Pero sabes que hay una cosa que me aparece cada vez más en la escritura poética y que tiene que ver con otra pasión que a uno la acompaña de manera más chusca, porque en la poesía uno gana siempre cuando concluye un libro, y en la política no. Yo acepté la invitación a conducir 678 porque me pareció, después de haber estudiado mucho la historia de la patria y la historia internacional, que había momentos en la historia en los cuales era necesario apostar fuerte sabiendo las consecuencias. Y me pareció que ese momento valía la pena perder por ahí cierto prestigio de neutralidad o lo que fuera. Con esta historia tiene que ver este poema breve que te leo ahora y que se llama Vueltas de Fierro. Dale. ¿Qué importa al fin? ¿Qué tristes, toscas naderías de lo anterior importan cuando se mata así a un valiente? Las peregrinas cosas de la nada que vuelven a un sargento algo palpable. El sable, la carona, su tostado matiz del español, las cosas que juntas uno nombrará sargento. ¿Permitirán afuera del poema fundirse en algo como un muerto? ¿Vendrá la muerte por tan poco? Una esquineta, un sable, la limeta de vicio o extorsión vendrá. ¿Tendrá sus ojos ella al fin? ¿Copiar será copiar la copia de un poema? ¿Por qué al hablar de muertos hoy nadie podrá sargentos, digo, muchachitos trozados por sargentos, hijos de tanto cruce, sable con limeta o hijos de tanta vizcachera, meras cruces como errores, tanto tachar los versos enemigos, los intachables paisanos de otro canto? ¿Cuál será la causa del acento? Matar así, por burla del estilo, otras maneras del boquear, poemas, parodias debolientes, tristes, toscas naderías de la patria. ¿Algo importan? Aquí pregunto, ¿a qué me pongo? La honestidad... hay momentos... Por acá pasaron distintas personas, ¿no? Distintos personajes. Y a todos ellos apelamos a su honestidad intelectual. Porque si hay algo que vale la pena, y en esto yo estoy totalmente convencido, es cuando se es honesto en algo. Bien. Y se cree positivamente que eso sirve para algo, se esté de un lado o del otro, pero cuando se cree que sirve para algo. No cuando se trabaja para otras cosas, para unas segundas intenciones. Cuando pasa eso, como pasó en esta mesa, pudimos compartir diálogos con gente que está de una vereda, de otra. Y esto es lo más interesante. Te desafío, Leandro, a pensar en ese momento extraño en que había un señor ya de barba blanca, un señor añoso que leía con fluidez cosas como el árabe, el japonés, el chino, además del alemán, el castellano, el español, el inglés. Se llamaba Ezra Pound. Y se le acerca un tipo que terminó siendo gerente de Deloitte, un tal Thomas Stearns Eliot. Pound era norteamericano, vivía en París, y le acerca un poema para que se lo mire, un poema llamado The Wasteland, La Tierra Baldía. Y Pound agarra, este tipo ya era un gran poeta, Eliot, ¿no? Y Pound era Dios, pero nadie lo sabía. Y agarra el poema y le tacha todo el primer verso, un largo verso,
Y él dice, esto no sirve para una mierda. El poema empieza en April is the cruelest month, abril es el mes más cruel, criando lilas de la tierra muerta, confundiendo memoria y deseo. Y Thomas Eliot, que ya era un hombre grande y sabía mucho de poesía, Sí, claro que sí. obedece y publica La tierra baldía con una dedicatoria que dice a Ezra Pound il miglior fabbro, que es una cita de Dante, y empieza el poema allí donde el otro le dijo. Ahora bien, de pronto Pound, avanza, pasa le jour, pasa le semaine, empieza la Segunda Guerra Mundial, vivía en Italia, y el tipo yo lo he escuchado porque lo investigué, lo busqué en Italia, empieza un programa que se llama Qui parla Radio Roma. Era un programa a favor de Mussolini, en contra de Roosevelt, en contra de los banqueros judíos. Por supuesto, Pound no era antisemita, digo, esas bajezas no se permiten en un cerebro tan brillante y en un alma tan noble. El asunto es que cuando llega el ejército americano, imaginemos George Patton, el general Patton, entrando a un lugar donde estaba Ezra Pound, ¿no? Es un cruce, y los dos son norteamericanos. Bueno, lo meten en una jaula desnudo, lo exhiben como colaboracionista, y desde Cummings, nuestro querido E. Cummings, hasta Mayakovsky, o sea, un poeta soviético, pide que lo saquen de ahí. Lo más que se permite la justicia norteamericana es mandarlo a Santa Bárbara, a un loquero, a donde peregrinaban los poetas, y donde él seguía escribiendo en sánscrito, por ejemplo, escribiendo poemas maravillosos. Digo porque para mí es el ejemplo más claro de esto que decías antes, pero digo, yo he leído Céline con brutal placer y fruición, y digo, bueno, pasa por otro lado esta historia. Mira, Pound tiene una idea acerca de la poesía que me parece central, fundante. Él dice, alguna vez cuando los hombres empezaron a curtir con el idioma, digamos, un tipo escribió un verso, y ese verso fue tan preciso que quedó para siempre. Y pasaron 100 o 200 años, y apareció otro fulano que escribió 1 o 2 versos que quedaron para siempre. Y esto se fue armando de tal manera que hasta que aparece un hijo de puta, decía Pound, escribe 50 versos seguidos, y no soy yo, se llama Thomas Eliot. Y decía, pero esta es la historia de la humanidad, esta belleza, esta forma de hacer belleza, pase lo que pase alrededor. Creo en contra de los muchachos de la escuela de Frankfurt, que después de Auschwitz se puede hacer poesía y sobre todo se debe hacer poesía. Hermoso, nos quedan 10.500 cosas para hablar con Jorge Dorio. Jorge, decinos, ¿ya está a la venta este libro? ¿Ya lo puede conseguir la gente? Este libro lo puede conseguir la gente, es una edición muy linda de Los chicos de Bajo la Luna, de Miguel Balaguer, que es un gran editor, hijo además de una gran poeta, Mirta Rosenberg. Está bien hecho, hay un postfácil. ¿Sabes que me pasó una cosa muy rara con esto? Pero yo lo publiqué, no salieron críticas en ningún lado, después me fui a vivir a Washington, a trabajar en la OEA, siendo observador bélico y electoral, y un día me lo cruzo al gran Danny Freidenberg por la calle. Me dice, che, Jorge, en el medio de Corrientes y Callao, esquivando el tránsito, quiero decirte algo, nos conocemos de toda la vida con Daniel, y no nos veíamos hace unos años. Dice, qué bueno que es la mujer pez. Digo, bueno, realmente me conmueve. Freidenberg es un gran poeta y un gran lector. Bueno, y escribió un ensayo que está en el libro y que de ratos, digo, es mucho mejor que si yo lo hubiera hecho respecto al libro. Un tipo capaz de descifrar todo, y eso habla de un grande también. Y la inspiración de todo esto también hay que nombrarlo. Hay un tipo, no sé si lo ubicas, Pablo Ananía. No. Bueno, eso es un pecado. Pablo Ananía es el hijo de José Portogalo, además, pero es un tipo al que yo le debo en gran medida mi comprensión, no solo de cierta forma de poesía, sino del peronismo. He recuperado hoy, no te lo voy a dejar, está elegible esto. Hay un libro de él que se llama Hemos construido este país desde el principio al fin equivocados, y otro libro que se llama Pensar sin pensar. Les recomiendo. Pablo Arañez es un hombre de 70 y pico de años, es más chúcaro que la miércoles, es inaprensible, no da reportajes, le chupa un huevo todo. Dirigió una colección de poesía en la que yo lo ayudé, en la que se publicaron poemas de Hermenegildo Lozada, mi primer libro, que se llamó Huésped de sí mismo, uno de Marcelo Moreno. ¿Esto es un texto de él? Este es un texto de él que se llama Hemos construido este país desde el principio al fin equivocados, y es maravilloso. Léeme ese texto y nos vamos con eso. A ver, un ratito porque es un texto muy largo. Dale, fragmento. Hemos construido este país desde el principio al fin equivocados. Creer, confiar, ese fue el error. Sobre la calle Avilés, en Villortúzar, veo tan mal esto, mira, contra una ventana, es un problema leerlo así. A ver si está. ¿Sabes qué? Lo hacemos en los extras del programa. Dale, dale, metele, dale. Lo que te voy a regalar, en cambio,
Estoy Cambiamos trabajando... uno por otro. Sí, es propio, Dale. es una guasada, es una miseria. Estoy Dale escribiendo un libro que se llama sí. Evolución de Octubre, y que tiene que ver con la política, pero solo desde la poesía. Uno de los primeros versos se llama Lo Negro y dice: traslúcidos, no como agua o como vidrio, más bien como de niebla hechos, a la manera de las ánimas o de las bestias sugeridas por el miedo, borrosos de silueta, lábiles, lanzados en tropel entre la gente decente y principal, más herramienta cada uno que persona o bien bocetos de persona, para ser vistos en granel, traslúcidos, era la condición de esos nosotros. Vestíamos de cuando en vez una estridencia, ciertos espasmos de alegría en los ásperos ritos del domingo. Llega hasta ahí, es un poema largo, pero Qué estoy lindo. muy contento escribiéndolo. Gracias, Jorge, por la visita. Vamos a seguir en contacto. A ustedes que están del otro lado, la verdad que gracias por acompañarnos en esta aventura literaria que estamos haciendo. Y vamos ya después a hablar de otras cosas con Jorge en los extra que vamos a ir haciendo a lo largo de la semana. La literatura nos atraviesa y esto es lo bueno. La literatura no es simplemente un papel que hace un mimo a una historia de amor. La literatura muchas veces nos cruza en lo político, nos cruza en lo social, nos cruza en los sentimientos, nos cruza hasta en lo que nos pasa físicamente en nuestro cuerpo. Porque la literatura forma parte de nosotros como seres humanos que somos. Entonces no puede estar ajena a nada de todo esto. Lo que importa, siempre lo que importa en esta puta realidad en la que estamos, que es maravillosa justamente por eso, es que podamos ser fieles a lo que pensamos y fieles con lo que decimos. Todo el resto, decía el amigo Verlaine, en literatura. La noche. Noche de letras.